Muy buenos días, estimadas señoras. Hoy, primer día de Rosh Chodesh Adar, 30 del mes de Shevat. Hoy, 21 de febrero. Hoy vamos a estudiar un poquito del mes de Adar, pero sí vamos a seguir, con el favor de Dios, la clase semanal del libro de Tehilim, ya que este capítulo es fundamental y bastante largo. La clase de hoy está dedicada a la Refuah Shelema de Haim Ben Moza Marcela y a nombre también de Rabbi Menahem Haber Ben Haná y Shimon Ben Sofía, dentro de todos los Jolim del pueblo de Israel, que Akadosh Baruj Hu les mande Refuah Shelema. Amén. Amén. Cuando decimos el mes de Adar, dice el Talmud en el tratado de Ta'anit, dos dichos concernientes a dos meses diferentes del calendario hebreo. Uno es el mes de Av, el mes de Tisha B'Av, el mes más difícil y triste para el pueblo de Israel. El Talmud dice, Mishenichnas Av mema'atim besimha, desde comienza el mes de Av, disminuimos en la alegría. La Gemara dice, Mishenichnas Adar, desde que comienza el mes de Adar, Marbim besimha, aumentamos en la alegría. Obviamente, como ya hemos estudiado en el pasado, estar alegre no es una opción. Cada persona tiene que tratar de vivir de la mejor forma posible en el aspecto de alegría. Pero en el mes de Adar, la alegría se incrementa, se aumenta. ¿Por qué? Muy simple. La gran celebración de Purim a través de Mordejai y Esther y todo el pueblo de Israel que vivió en esa época. Pero dice la Megilá también, Ahodesh, el mes, Asher nehefach lahem, que fue revertido, mi afelá le orá, de la oscuridad a la luz, ume evel le yom tov, y del luto a la celebración, porque el mes de Adar, en teoría, iba a ser el mes que Hamán iba a activar su decreto final contra el pueblo de Israel. Y Baruch Hashem, el plan de él, como todos sabemos, falló, y de repente, de un mes que aparentaba ser peligroso, se convirtió en un mes de alegría y salvación para el pueblo de Israel, que es uno de los pesukim que dice el pasuk, Teshuat Hashem que Eref Ain, la salvación del Todopoderoso es como el abrir y cerrar el ojo. Quiere decir que el pueblo de Israel sentía la amenaza de Hamán, como dice el pasuk, que Hamán quería conseguir una meta anormal. ¿Qué quería Hamán conseguir? Destruir, aniquilar, hacer desaparecer a todo el pueblo de Israel en un día. ¿Y cuál era el incentivo? Un goy que mataba a un yehudí automáticamente tenía posesión de su casa, su negocio, sus automóviles, lo que sea. Es lo que dice la Megilat Esther, Ushlalam la voz. Nada de lo que uno tenía, uno no podía decir, no, pero yo pago el mantenimiento de mi condominio, yo pago la hipoteca, el título de mi propiedad. Nada de eso tuvo valor en la época de Hamán. Ese fue el incentivo que Hamán causó contra el pueblo de Israel, pero Baruch Hashem, como dije hace unos momentos, de la oscuridad vino la luz, del luto vino la celebración y de la esclavitud vino la salvación del pueblo de Israel, que eventualmente se le celebra la construcción del segundo Bet HaMikdash. Solamente para clarificar que el milagro de Purim tuvo lugar después que se destruyó el primer Bet HaMikdash, como 70 años y cambio, y después del milagro de Purim, como una generación o unos años después, el pueblo de Israel hace un U-turn y empiezan a volver a Israel para la construcción del segundo Bet HaMikdash, que ahí fue donde pasa 200 años más tarde el milagro de Hanukkah. Quiere decir que es construcción, exilio, Purim, construcción del segundo templo, milagro de Hanukkah
y exilio que está durando hasta el día de hoy. Pero cada vez que viene el mes de Adar, tenemos la fe y la esperanza que como Hashem hizo milagros a nivel mundial para la salvación del pueblo de Israel, que cada vez que viene el mes de Adar se nos reactiva la emuná, la fe y la esperanza que Be'ezat Hashem, el Mashiach va a estar pronto con nosotros. Amén. Amén. Muy bien, ahora con esto dicho, déjame hacer un cálculo mental. La semana que viene es martes y la semana siguiente es Purim. Entonces vamos a hablar de Purim la semana entrante, porque el día de Purim no creo que haya clases. Vamos a estar muy ocupados con la Megilá, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Seudá de Purim, así que dejamos el martes de Purim libre, pero el martes que viene vamos a hablar específicamente de Purim para estar al tanto de lo que pasa. Y Be'ezat Hashem, después de ahí, capaz que el Mashiach ya está aquí y él va a dar la clase. Be'ezat Hashem. ¿Por qué no? Digan amén. Gracias. En hebreo y todas vamos a entender. No se preocupe, como dije el otro día, cuando viene el Mashiach, todo el mundo va a hablar hebreo, incluido las naciones del mundo, como fue del primer día que el mundo se creó hasta que vino la famosa Torre de Babel. Ahí fue el día que se cambió el lenguaje. Hasta ese día, cada ser humano hablaba el lenguaje de la Torah. Por eso la palabra Babel viene de la palabra Bilbul, confusión. El pasuk dice Bilel o Bilbel et Sefatam. Dios confundió, gracias, confundió las lenguas. Uno le hablaba en hebreo Tabilim Patish y le contestaba en español. Le hablaba en francés, le contestaba en árabe. Y ahí fue básicamente la consecuencia que tuvo la gente de esa generación. Ok, yo marqué aquí el libro de Tehilim que dejamos la clase la semana pasada. Por favor, vamos a continuar, versículo número 22, página 303. Si tiene el libro de Tehilim, por favor, de ArtScroll, 303 en español. Versículo 22. Como la mitad de la página. Más mitad de la página, exacto. Empiezo. Veisbehu zibhe toda, bisaperu ma'asab berina, y que degüellen ofrendas de agradecimiento y relaten sus obras con cantos de alborozo. Y orde hayam baoniot, quienes bajan al mar en barcos, ose melachá bemaim rabim, que hacen su trabajo en aguas extensas. Quiere decir que si uno viaja por el barco en un crucero, o si uno trabaja en un crucero, uno es marinero o es trabajador en un barco, también existe un milagro que llegaron a su lugar de destino sin que las aguas del mar traguen, Dios libre, al barco. Ellos han visto las obras de Hashem, benifleotab bimsula, y sus maravillas en el abismo marino. No sé cuán profundo es el mar. Muy profundo. Capaz que en algunos lugares es más profundo de lo que el ser humano se puede imaginar. Hay ciertos lugares que uno puede llegar al piso, pero hay ciertos lugares que son tan pero tan profundos que a menos que uno baje con cierto equipo súper fuerte y tecnológico que pueda aguantar la presión del agua, el ojo humano casi ni llega ahí. Hubo una excepción. Había una persona que se llamaba Yoná Hanaví, Yoná el profeta. Él fue uno de los que bajó hasta el abismo del mar y que tuvo un encuentro cercanito con el Leviatán, la famosa criatura que Dios la tiene en hold, en stand-by, hasta que venga el Mashiach. De eso vamos a hablar otro día. Bayomer, y habló, Bayamed, mejor dicho, Ruach Sehará, Bateromem Galav, y levantó el viento tempestuoso y alzó sus olas,
Ya'alu Shamaim Yeredu Tehomot. Se levantan hacia el cielo, descienden a las profundidades. Nafsham Bera'a Tidmogag. Su alma de males se derrite. Quiero explicar, antes de seguir adelante, y antes de leer del Me'am Lo'ez, quiero explicar ciertos factores del agua para entender cómo el sistema del agua funciona. En el tercer día de la creación, hubo una separación de las aguas. El mundo físico que vemos hoy, y no estoy hablando de los condominios o los edificios y las casas lujosas, estoy hablando de lo que concierne al agua y al suelo físico. Era toda una mezcla. Por eso dice el pasuk en Génesis al principio, Ve'aretz hayetá tohu babohu. El mundo estaba hecho un balagán. Había una mezcla de todo. ¿Hasta qué hizo Dios? Separó. Dice, el agua y el suelo. Son dos entidades que no se mezclan. Si hay agua, el suelo se echa para atrás. Y si hay piso, el agua se echa para atrás. Por eso hay un convenio celestial hecho entre el agua del mar y el mundo físico. Que el agua del mar tiene un poderío a cierto nivel del mundo físico. Si nos fijamos en el globo, la mayoría del mundo que es agua. Ocasionalmente hay situaciones que el agua invade al mundo físico. Por ejemplo, un tsunami, un ciclón, huracanes, diluvios. Todas estas palabras que utilicé son reacciones anormales que el agua tiene, que por permiso celestial invaden al mundo físico. Por eso causan inundaciones, por eso causan destrucción. Técnicamente el agua está en la orilla del mar y no, ustedes nunca se piensan cómo es posible que el agua que está en Sunny Isles o que el agua que está a 2 metros de mi espalda no suben e invaden el suelo de la sinagoga. Es muy simple, porque hay una pared invisible del Shamaim que no permite que el agua cruce ciertos límites. Por eso, cuando hay huracanes, hay peligros. ¿Cuál es el peligro? Que de acuerdo al viento y la lluvia puede causar, en inglés lo llaman el water surge, el agua que sube la marea. ¿No dicen que hay marea alta y marea baja? Eso es en el mar. Porque si la marea alta vendría aquí atrás, el agua puede cruzar el piso. Y una vez que cruza el piso, se inunden las cosas. Digo esto porque primero que tenemos que entender es cómo el agua llegó al mundo físico. De acuerdo a la Torá, ¿por qué el cielo se llama Shamaim? Shamaim. Shamaim. Ahí está el agua. ¿Qué hizo Dios? Hizo una separación entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Las aguas superiores son las aguas que están suspendidas en el cielo. Hay gotas de lluvia que ya cayeron, pero hay gotas que todavía no cayeron. Capaz que en el día menos pensado empieza a llover de vuelta. Pero desde el primer día de la creación, que Hashem separó las aguas superiores con las inferiores, las aguas del mundo físico se convirtieron en ríos, mares, lagunas, manantiales, lagos, todo tipo de presencia acuática. Pero hay un lugar que las olas se forman. Eso es en el mar. En el mar las olas se forman. En una piscina que hay en un condominio, las aguas no se mueven mucho. Se mueven porque hay un poquito de viento. Pero en el mar hay, ¿cómo se llama? Energía. Pero esa energía, ¿qué es? Creo que lo dice el Gaón de Vilna, que las olas se forman porque las aguas inferiores que están en el mar
tienen un deseo de subir a las aguas superiores y sienten tristeza, así lo dice él, que el agua, en vez de que se sienta en el cielo frente al trono celestial de Hashem, tienen que estar en el mundo físico. ¿Qué le dice Dios a las aguas? No tengas miedo, porque a ti te necesito en el mundo físico. ¿Para qué? Le pregunta el agua a Dios. Dice muy simple, te necesito para la mikve, te necesito para Netilat Yadayim, te necesito para que el ser humano pueda vivir, te necesito para hacer pan, te necesito para darle de comer a la tierra física. Si uno no tiene agua, ahora estoy tranquilo, incomunicado. No, por eso, porque estoy comunicado con ustedes, pero el teléfono ahora solamente graba, no hace más nada. solamente está con nosotros. Está con el video en vivo, así que cuidado, todo lo que dicen está grabándose. Seguimos hablando. Dice Gaón de Vilna que el agua, como empecé a explicar, Dios le dice, te necesito para varias cosas. También te necesito para el Bet HaMikdash, para la fiesta de Sukkot, cuando se echaba agua en el Mizbeach. Así es como Dios calma la tristeza del agua que quiere elevarse del mundo físico material al mundo celestial espiritual. Por eso hay olas en el mar. Aparte del tema geológico, de la energía, todo, nadie niega que esa reacción existe. Pero el Gaón de Vilna lo llama, es el desespero espiritual del agua que quiere acercarse a Hashem. Y Hashem le dice, mira, yo contigo hice un negocio. Tu misión es estar en el mundo físico. Las aguas suspendidas en el cielo se quedan ahí hasta que viene la lluvia. Por eso hay una Gemara que se llama el Tratado de Ta'anit, el Tratado de los Ayunos. ¿Cuál es el tema principal de esa Gemara? La lluvia. Que si después de ciertas semanas de Sukkot en Israel no empieza a caer lluvia, los Jajamim tienen la fuerza de activar días de ayunos individuales para activar la misericordia divina de Hashem para que el agua baje. ¿Por qué? Porque el mundo, o Israel mejor dicho, necesita agua desde 2 semanas después de Sukkot hasta el día de Tu Bishvat. Toda esa agua que cayó en esos varios meses es lo que Israel necesita para dar frutos entre Pesach y Shavuot. Y si Dios libre hay sequía, no hay lo que comer en el verano. Está todo conectado. Por eso aquí en este capítulo o en estos versículos que leímos se habló mucho de las aguas. Por eso dice se levantó la ola. ¿Y a mí qué me interesa? ¿Que voy a hacer surfing que se levantó la ola? Dice no, se levantó la ola por el deseo espiritual que el agua quiere elevarse a estar conectada con Hashem. Ahora vamos a leer muy brevemente uno de los versículos que dice él, Me'am Loez. Dice así, Veisbehu zibhe toda, que hicieron ofrendas de agradecimientos. Sabemos que hay un capítulo de Tehilim que es el número 100. Lo estudiamos hace varios meses, que es el capítulo de agradecimiento a Hashem. En la época del Bet HaMikdash, los agradecimientos se hacían a través de un sacrificio. Se hacía un corbán. Ese corbán se llamaba Corbán Todá, el sacrificio de agradecimiento. Hoy no tenemos Bet HaMikdash, pero uno agradece a Hashem en su vocabulario, en sus palabras, en sus tefilot, y de esa forma uno cumple con eso. Pero hablando de ofrendas, ¿qué es una ofrenda? Es un barbecue, es un asado, ¿sí? En español, asado, ¿cómo lo dicen ustedes? Asado. Bife. Una parrillada. Parrillada, Hazako Baruch.
Gracias. Parrillada, ok. Me acuerdo que en Argentina comíamos una parrillada muy buena y muy barata. Por $15 mi esposa y yo comíamos ahí. En el Galope. Le hice comercial gratis al Galope. Comida muy buena. Buenísimo. Muy buena. Va a estar contento. De verdad, por el cambio del dólar, es muy económico ir a Argentina. Y Baruch Hashem, había tanta verajá en la carne que no la pudimos acabar. Había de todo. Lo que usted se imagina, había. No quiero decir los nombres para que nadie se empiece a imaginar. Pero les voy a decir, ayer estudiamos en la clase a la mañana de Shelomo Amelech, que habla, y lo digo en español porque la lección es muy, muy linda, que él habla de comer asado, de comer un bife, como lo llaman en español. En portugués lo llaman churrasco, creo. ¿Ok? No importa, pero brasileños que están mirando la clase. Ahora, ¿qué pasa? Dice Shelomo Amelech, la persona tiene dos opciones en la comida. Shalom. Dos opciones cuando uno come. Uno puede comer pan seco o uno puede comer un bife, un pedazo delicioso de carne. Una comida le va a caer mal y una comida le va a caer bien. ¿Qué significa lo que dice Shelomo Amelech? Shelomo Amelech dice así. Dice, es mejor comer pan seco. Pan seco significa sin zátar, sin peanut butter, sin manteca, sin nada. Pan seco. Tranquilo, que comer un bife con mala sangre. Bravo por eso. Eso es lo que dice Shelomo Amelech. Dice, cuando uno va a comer, uno trate de estar tranquilo. Comer con mala sangre, dice Shelomo Amelech, no es bueno. ¿Saben dónde más aparece esto? Cuando uno tiene que darle de comer a un padre. Si un padre tiene cierta edad y la hija o el hijo hacen la misvá de Kibud Ab Ba'em, van a la casa de los padres para darle de comer. La halajá dice, dale de comer con tranquilidad y con alegría, que es más misvá dar de comer a un padre con honor y con alegría que el menú que le vas a dar. El menú que dice ese pasuk habla de pollo que tiene stuffing, stuffed chicken. Imagínese que usted toma el pollo, le levanta la piel, le coloca papa o le coloca rice, muy delicioso, muy elegante. Pero usted lo da, no usted, Hasbe Shalom, pero un hijo o una hija se lo da a los padres con cara larga. Dice la halajá, dale un pan con queso, básico, delicioso también, pero con una alegría y con una sonrisa en tu boca, y no una comida deliciosa con cara larga. Eso es lo que dice Shelomo Amelech, es lo que dice la halajá de Kibud Ab Ba'em. Viene aquí el Meam Loez y dice así, dice que mismo el hecho que un barco flote en el agua, ya de por sí es un milagro. Y que los botes lleguen a su lugar de destino, ya de por sí es un milagro. Hoy hablamos de Yoná. ¿Se acuerdan del famoso Yoná? ¿Qué pasó con Yoná? Fue al barco, están viajando en el camino y de repente hay una tempestad. ¿Qué hicieron los marineros? Empezaron a vaciar todo lo extra. Pensaban que capaz que el barco tiene mucho peso y empezaron a vaciarlo. Capaz que si el barco es más leve, se puede mover con el agua. Le sigue el juego al agua. No pasó. Y empezaron cada uno a orar a su Dios. ¿Y qué pasó? Yoná estaba durmiendo. El marinero lo despierta y le dice,
levántate, ve a orar. ¿Qué les dice Yoná a los señores? Señores, esto es lo que está pasando es de mi culpa. Dice, ¿cómo de tu culpa? Sí, yo me estoy tratando de escapar de Dios. Y Dios me está mandando un mensaje. Al principio no le creían. ¿Qué hicieron estos marineros? Dijo Yoná, hagan una prueba. Tomen mi cuerpo, levántenlo del bote. Vamos a suponer que esto es el barco. Coloque mi cuerpo aquí, fuera del barco en el agua. ¿Qué pasó? En el instante se calmó el agua. Ahora los marineros no saben lo que hacer. Dejarlo a Yoná suelto significa que lo van a matar. O se va a ahogar. No tenía un buceo como un scuba diving, no tenía nada. ¿Qué hicieron? Dijeron no. Lo metieron de vuelta en el barco. ¿Qué pasó cuando lo metieron de vuelta en el barco? Otra vez el agua empezó a agitarse. Lo quitan, se frena. Lo quitan, se frena. ¿Qué dice Yoná? Señores, déjenme ir. Déjenme ir. Y los marineros se impactaron tanto de Yoná, pero más se impactaron del Dios de Yoná, de Hashem, que hay una insinuación en el pasuk que habla esta historia de Yoná, que los marineros volvieron al puerto y fueron a convertirse al judaísmo. Porque cada uno oró a su estatua y nadie les contestó. Pero cuando vino todo lo de Yoná y se percataron que Yoná estaba dispuesto a sacrificar su vida para que ellos se salven, y Yoná dijo, señores, no hay culpa. Sálvense ustedes. Cuando llegaron al puerto, se fueron a convertir. Como Yehudim. Y Yoná sabemos la historia famosa. Eso es lo que dice aquí el Me'am Lo'ez en resumen. Dice que uno no sabe los milagros que pasan cuando un barco viaja en el océano. Si son por cuestiones climáticas, si son por criaturas marinas. El famoso Liviatán. ¿Qué es el Liviatán? Es un pescado más gigantesco de lo que uno se imagina. Cuando Dios creó al mundo, cada creación tuvo masculino, femenino. ¿Qué hizo Dios con el Liviatán? Separó al hombre de la mujer para que no traigan criaturas al mundo. ¿Por qué? Porque si nace un Liviatán, solamente el movimiento del Liviatán inunda al mundo. Por eso Dios hizo un agreement con el Liviatán, dejó a un Liviatán en el abismo del mar. Cada día Dios le manda alimento al Liviatán, y ese fue el día que el pez tragó a Yoná. Ese día, ese pescado que lo tragó a Yoná, era el almuerzo del Liviatán. Así fue como Yoná se encontró con el Liviatán. Y Yoná va a ser responsable de traer al Liviatán, porque de acuerdo a la tradición, cuando venga el Mashiach, hay un menú preestablecido, hay un catering y hay un menú preestablecido. Una parte del menú es el vino. El vino del Gan Eden, de la época de Adán y Java. El otra parte del menú es el Liviatán. Vamos a comer pescado. Y hay un canto que dice con exactitud cuál va a ser la comida de la Seudá Mashiach. Cuando venga Mashiach va a haber una gran fiesta. ¿Qué vamos a comer? Así dice el canto. Manochal baseudá azot. ¿Qué vamos a comer cuando venga el Mashiach? Y ahí dice el menú. Y hay una meshumar. Liviatán. Shor habor. Hay una carne en los supermercados kasher que se llaman Shor habor. ¿Se ubican? ¿La conocen? Cuando usted va a Sarah Stent o a Kosher Kingdom,
busquen lo que dice Shor Habor. Es una de las marcas de carne kosher. ¿Por qué se llama Shor Habor? Pero el board no es un... No board. Eso es taref. Eso lo llamaron de los Yehudim. Ellos lo copiaron de los Yehudim. Board meat. ¿Por qué se llama board meat? Es la mejor carne. ¿Por qué es la mejor carne? Porque la carne que vamos a comer cuando venga el Mashiach se llama Shor Habor o Shor Habar. Entonces los Goim tomaron ese nombre de carne y hay una compañía que se llama Board Meat. Boar's Head. Por ese motivo. Por más que el boar es un cerdo. Seguro que hay otra de allá. ¿Qué va a pasar con el cerdo cuando venga el Mashiach? Eso es Shor Habor. ¿Por qué se llama Shor Habor? Porque ese es el tipo de carne que el pueblo de Israel va a comer cuando venga el Mashiach. Y el man también. Va a haber un poquito de man para cada uno, porque el man fue salvado desde la época de Moshe Rabbeinu. Siga aquí el Me'am Lo'ez. Dice que hay todo tipo de estrategias cuando uno viaja por el océano. No sé cómo se llaman las partes de un barco, pero me acuerdo que una palabra es la vela del barquito. Después está el ancla, después están las sogas, después están diferentes. Nuevamente, hoy en el mundo moderno pueden haber compases, tecnología, GPS, Wi-Fi, antenas. Dice el Me'am Lo'ez hace 200 años, dice, viajar en un mar requiere muchos más milagros que viajar en una laguna o en un río chiquitito de un pueblito al otro. Y eso lo escribí hace 200 años, dice, cuando todo el trabajo era físico. No había tecnología. ¿Qué tecnología había? Capaz un compás. Capaz. Síganme, hablo a eso. Dice que cuando uno va al mar, puede ver verdaderamente las grandezas de Dios. Es como uno viaja a Alaska. O uno viaja a lugares que tienen paisajes que no son comunes. En Miami vemos cosas lindas, pero no vemos paisajes. Que uno dice, uno va a Alaska y está en el medio del mar y ve osos polares o ve montañas y ve icebergs y de repente dice un pasuk, Marabuma Aseja Hashem. Qué grandes son tus acciones. O uno va a Mount Rushmore o uno va a, dígame otro lugar famoso en Estados Unidos. Las cataratas del Niágara, que está en el borde de Estados Unidos y Canadá, o Iguazú en Sudamérica. Uno ve cosas que son no muy comunes. Dice, uno ahí puede valorar y entender básicamente la esencia de Akadosh Baruj Hu. Dice, no solamente eso, sino pensamos por un minuto, ¿qué fue Kiryat Yamsuf? ¿Qué es el Kiryat Yamsuf? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando salimos de Egipto? Las aguas se partieron. Ahora, ¿qué significa que las aguas se partieron? Básicamente, que el agua alteró su naturaleza. El fuego siempre busca subir. Esa es la naturaleza del fuego. Si uno toma un fósforo, vamos a suponer que esto, en vez de ser una botella de agua, es un fósforo. Y lo vuelto así. ¿Qué pasa con la llama? La llama siempre quiere subir. ¿Qué más tiene el fuego? Ventaja sobre el agua. Que vamos a suponer que yo tengo aquí una vela. Y 10 personas quieren tomar fuego. El fuego no se disminuye por ser compartido. El fuego se mantiene ardiendo. El agua es completamente lo opuesto. El agua siempre busca ir para abajo. Número 1. Y si yo quiero compartir esta botella de agua con 4 personas, cada uno va a tomar un poquito. Quiere decir que el agua en cierta parte demuestra la naturaleza
que siempre busca gravitar hacia abajo. Por eso, si alguna vez vieron a un trabajo de plomería o de aire acondicionado y una persona encuentra agua, no siempre el agua nace de donde aparece. Hay que buscar de dónde sale el agua para tapar el agujero, la plomería. Dice que cuando vino Kiryat Yamsuf, el agua tuvo que alterar su forma de ser. Tuvo que en parte cambiar. Número uno, el agua en el mar siempre está así. Cuando salimos de Egipto, el agua se tuvo que parar. En vez de estar horizontal, estuvo vertical. El agua del mar generalmente es salada. Cuando se partió el Yam Suf, el agua se convirtió en agua bebible, dulce. El agua a veces tiene todo tipo de suciedades. Cuando se partió el Yam Suf, el agua se convirtió en transparente, para que cada tribu pueda ver que los primos y los hermanos estaban todos juntos. Quiere decir, mucha gente vio la película Los 10 Mandamientos. ¿Se acuerdan? Alaba Shalom. ¿Ok? Cuando yo era chiquito, cada año cerca de Pesach la mostraban. Un día me acuerdo que la maestra nos dio una tarea para el hogar, homework, y nos dijo, tienen que escribir cómo la película se mostró y cuál es la opinión de la Torá en ciertas cosas. Y una cosa que yo me acuerdo que yo dije a la maestra fue lo siguiente, que en la película el agua se parte en dos, pero en verdad el agua se partió en 12. Cada tribu tenía su camino. Por eso hacía falta tener el agua transparente. ¿Y qué hizo el agua? Esperó primero dos cosas. Si hay agua en el fondo del mar, ¿en qué condición está el suelo del mar? Mojado, lodo, lodoso, gracias. Resbaladizo. ¿Qué hizo el agua? Se absorbió. Y lo dice el Pasuk. Vayapashá. Caminaban en el mar en lo seco. ¿Cómo se convirtió el suelo seco si ahí por 2448 años había agua estancada en ese lugar? Dice que cuando el agua se paró, absorbió todo el agua del piso para que el pueblo de Israel pueda cruzar en lo seco sin problema, sin que nadie se caiga. Esperó hasta que el último egipcio entró. Cuando entró el último egipcio, el agua empezó a bajar de atrás. Y así fue cuando el último del pueblo de Israel cruzó la otra salida del agua. Ahí fue cuando las aguas volvieron a lo que eran antes. Eso es lo que dice aquí el Me'am Lo'ez en pocas palabras, pero yo lo expliqué un poquito para entender mejor. Sigue el próximo pasuk y dice así. ¿Ok? Los próximos 3 pesukim los expliqué. Déjame ver aquí una vez más si hay algo adicional. Pasuk 27. Yahobu beyanuhu kashikor. Se alarman y se tambalean como un ebrio, uno que está borracho. Behol hochmatam titbala. Y toda su sabiduría es engullida. Dice así. Si se fijan en el punto 27, dice lo siguiente abajo. En las tormentas que azotan los mares, llega un momento en que los vientos alcanzan una intensidad tal que incluso el navegante más hábil se ve obligado a admitir que su experiencia no es garantía de que sobrevivirán el peligroso viaje. Así también ocurre con la vida. Quiere decir que uno puede pensar y pensar y al final Dios dice, tú piensa lo que tú quieras, yo te aguanto de la mano. Ahora viene aquí el pasuk
27, en el Meam Loez, y dice lo siguiente. Dice, un segundito. Ok, ¿qué hace uno cuando se encuentra en problemas? Uno está manejando su barco y hay tempestad. Trata de movimentar el timón, creo que se llama, no pasa. O Has v'Shalom, vamos a lo más simple. Uno está manejando y algo pasa. ¿Qué es lo primero que uno dice? Shema Israel. No dice, llamo a mi esposo, llamo a mi esposa, llamo a mi hermano, llamo a mi mamá. ¿Qué uno dice? Shema Israel. ¿De dónde sale ese Shema Israel? Del próximo Pasuk. Pasuk 28. Vaisaku el Hashem basar lahem. Clamaron por Hashem en su angustia. Umimisekotehem yotziem. Y de las angosturas los sacó. ¿Qué dice aquí el Meam Loez? Dice lo siguiente. Dice, cuando una persona experimenta situaciones en su vida, o si uno se encuentra en la cárcel, y la cárcel no significa aquí, Dios libre, ir a la cárcel, pero estar en la cárcel de uno mismo. Hoy, a los Jodesh, leímos el Alel. El Alel, uno de los capítulos del Alel, David Amelech dice, Mina metzar karati ya, anani bamerhavia. De mis angosturas llamé a Dios y Dios me contestó con amplitud. ¿Qué significa? Voy a ir un paso más. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice en hebreo Egipto? Mitzrayim. ¿Cuál es la palabra base de la palabra Misraim, que significa Egipto? Sará, no Sará, Tzara, con Tzadik. Sufrimiento, dificultad, angostura y problemas. Que si que estar en la cárcel no significa, Dios libre, que uno va a la cárcel en un calabozo. Uno puede estar vivo, libre como un pájaro, pero está preso en su propio problema. Dios libre, que uno nunca experimente semejante situación. Pero aquí dice, David Amelech dice, tú estás en problemas, tú tienes un número para llamar. Vaisaku el Hashem. Vierte tu corazón al Todopoderoso. Dice, si estás bajando por el mar, si estás en la cárcel de tu vida, en las dificultades, o si Dios libre estás enfermo. Como dijimos el Shabbat en la tarde, si Dios libre uno está enfermo, la obligación de la persona es que ir al médico. Uno no puede decir, como dice el Tosafot. El Tosafot, vamos a acabar la clase con esto. La Gemara en Baba Kama explica un pasuk de la Perashá que leímos el Shabbat pasado, Perashá Mishpatim, que dice Verapó y Erapé. Literalmente significa y curar será curado. El Talmud dice, ¿por qué la Torah me tiene que decir y curar y curado? No, y curar será el curado. Dice la Gemara muy simple. La Torah nos enseña que el doctor tiene el permiso celestial de curar a la persona. Eso está excelente. Perfecto. Viene el Tosafot y dice, ¿qué pasa si una persona puede decir, ¿para qué tengo que ir a un doctor? Si Dios me dio la vida y Dios me dio la enfermedad, Dios también es el que cura. Es verdad. Dice el Tosafot que esa forma de pensar es prohibida. Que por más que Dios es el que cura al ser humano, el ser humano como persona física en el mundo tiene que hacer su esfuerzo y tratamiento
médico para hacer lo que tiene que hacer, pero obviamente hacer tefilá de que el tratamiento que le están dando sea el adecuado para su curación. No es que ir a un médico uno dice, fui al médico, no tengo fe en Dios. Lo opuesto. No ir al médico es suicidio. Suicidio. Hay que ir. Obviamente, también uno puede conseguir una segunda opinión. ¿Cuántas veces uno va a un médico y no está muy seguro, no se siente cómodo, o lo que quieren hacer es muy invasivo? ¿Qué es lo que hace uno? Va a una segunda opinión. Alguien bueno, de confianza, con experiencia. Y así como acaba la clase de hoy, dice Bais'ak el Hashem. Dice, hay una fórmula que un yehudí nunca tiene que dejar de usar. Es conectarse y llamar a Kadosh Baruj Hu. Siempre. Si uno está Haz Shalom en problemas, si uno está en la cárcel emocional, Sí. hay veces que la persona está libre físicamente, pero mentalmente está en una cárcel. Porque está con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles. No hay problema, dice David Amelech. ¿Ese es tu problema? Bais'ak el Hashem. Dios no tiene un sistema de voicemail. Cuando uno llama a Hashem, Hashem siempre contesta sus llamados. Entonces les deseo a todas que tengan un Hodesh Tov Besiman Tov, Amén. que el mes de Adar traiga mucha luz, Amén. salud y alegría a Amén. todos, Para todos. junto con el pueblo de Israel. Amén. Amén. Shavuot Tov y Hodesh Tov. Igual. Gracias, señoras. Gracias. ¿Cuándo hay Adar Bet, Rabbi?